Tomo una botella de vino y me voy a beberla entre las flores. Siempre somos tres, contando a mi sombra y a mi amiga la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho a mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Lipó decía así: tomo una botella de vino y me voy a beberla entre las flores. Siempre somos tres, contando a mi sombra y a mi amiga la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Gracias a todos. Pero antes comentame qué estuviste leyendo que te trajo esos colores ocres. Leí un poema del siglo VII, que es el que me pasaste vos, algo que me hayas vendido carne podrida y lo hayas escrito hoy a la mañana. ¿Te fijaste que era del siglo VII? Claro, Lipó del siglo VII. Lipó. Y después leí un poema de Estela Figueroa, que es de, creo que el 81, el poema que leí. Perdón, ¿cómo se puede? Perdón, me quedé. Porque el de Lipó, obviamente, es un poema traducido. Ajá. ¿Cómo se puede traducir un poema no tan solo estando en otro idioma, sino estando en un idioma que cognitivamente, no sé si está bien dicho, cómo es la parte de traducir algo de un idioma que se compone directamente distinto? No tan solo que no existe quizás, o sí, quizás jugará con las rimas, o... A mí me sorprendió mucho una vuelta, mi vieja estudió chino y tiene varios niveles de chino, y una vuelta estaba mirando la NBA y la viste que Estados Unidos en un momento empezaron a poner los nombres de los equipos en chino para vender el producto a China. No me acuerdo de ese momento. Sí, empezó a pasar eso, pre-Trump seguramente, y estaba jugando Houston Rockets y mi vieja dice, ¿quién está jugando? Porque en la remera dice flecha de fuego. Y yo, sí, bueno, Houston debe ser cohete. Los Rockets, claro. Debe ser, claro, cohete en chino es flecha de fuego. O el pictograma, o como cazzo sea. Entonces, ¿cómo lográs trabajar de un mundo tan distinto un poema? Creo que es una pregunta buenísima y fundamental y muy difícil de responder. No por nada nos pagan tanto dinero en esta Te radio. diría intuitivamente, y no pensando en el chino, sino pensando en la traducción de poesía en general. Después, aplicado a una lengua tan distinta como el chino, es aún más complejo. Pero de movida tendrías dos líneas posibles para trabajar en la traducción. Una que tenga que ver más con la forma del texto, o sea, tratar de ser lo más literal posible y conservar algo de la estructura que vos entendés que el poema tiene en su lengua original. Pongámosle en inglés, no sé, 7 líneas, intentar que el poema en castellano conserve esas 7 líneas, una extensión parecida y demás. Me acuerdo que hay un poema que vos hace un tiempo has leído de las campanas que se repetían, y no es lo mismo repetir campana que repetir bells. Bueno, claro, dice 7 veces bells. ¿Leí acá campanas? Cuando estábamos en Radio Exa. Mirá vos, ya no me acuerdo lo que voy haciendo. Bueno, ahí está el tema de... Te encontrás la realidad y perdés la memoria con el golpe. Es todo, el rastrillo está funcionando. Bueno, entonces, por un lado tenés algo como más desde lo formal, y por otro lado algo más de
entre muchas comillas, el contenido, aunque la forma determina el contenido. Vos tratar de leer la totalidad del poema y tratar de entender dónde está el corazón de ese texto y ver si lo podés replicar en la transformación a otra lengua. Hace unos años traduje con amigos unos poemas del portugués al castellano, poetas de Cabo Verde, de Mozambique, o sea, poemas de poetas africanos, lusohablantes, como de países, colonias de Portugal. Colonia de Portugal. Y me encontré en un poema en la construcción sobaco de cobra. ¿Sí? Es todo un sobaco la cobra. Sobaco de cobra. Bueno, ya era como medio imposible, pero sí iba a la lógica de un lugar oscuro, peligroso. ¿Cuál sería la definición? ¿O cuál sería la metáfora que nosotros utilizamos en castellano para hablar de un lugar oscuro, peligroso y que tenga que ver con el universo animal? La boca del lobo. Exactamente. Entonces el poema se llamaba Sobaco de cobra y trataba de hablar de la boca del lobo. Entonces yo cuando fui a la traducción al castellano, no puse sobaco de víbora, sobaco de cobra. Utilicé la traducción como boca de lobo, por ejemplo. Entonces perdí, obviamente, la referencia a un animal determinado y lo reemplacé por otro animal. Fue como toda una charla, porque decir, che, es re complejo tomar esta decisión. Y ahí fue más desde el es una decisión. Es una recontra decisión. Porque además apareció un lobo después en el poema de la cobra. Bueno. Y entonces ahí tuvimos que elegir otro animal, un delirio, pero bueno, la traducción es parte de mirarse un poco con un criterio. Hubiese votado que no, o sea, ¿cómo lo sacás? El sobaco de cobra, me parece que era hermosa además la imagen, pero perdía el sentido. Porque el sentido tenía que ver con lo peligroso. ¿Y qué pasa si dejaba sobaco de cobra? Y eso era, otro traductor podría haber tomado una decisión de sostener la imagen original y ver si es posible reponer ese sentido de alguna manera en la lengua la lengua meta, creo que se dice, la lengua meta. Lo podría haber subsanado también con una nota al pie. O sea, un puntito en ese verso y explicar abajo que el sobaco de cobra cumple decisiones. Como diría Miguelo, que Dios lo tenga en la gloria. Es hermoso, es algo totalmente fascinante. Bueno, entonces pienso que una traducción de un poema encima de una lengua tan lejana, porque de última, portugués, castellano, inglés mismo, castellano, podés encontrar un imaginario semejante del mundo. Sabemos que no tanto, pero ponele que semejante. Pero uno tan distinto como el chino, bueno, habrá un montón de líneas de traductores, algunos que lo pensarán desde lo sonoro. Porque también, si son todos poemas rimados, ¿qué haces en la traducción? Tenés que decir, ¿conservo la rima o la dejo morir? Claro. Bueno, hay todo un trabajo y me imagino, claro, una cosa debe ser traducir del portugués o del italiano al castellano, de cualquier otra lengua romance al castellano, porque creo que no debe ser lo mismo italiano que rumano al castellano. Seguro y que son no. las dos romances, o sea, tienen, o ni hablar una lengua anglosajona. Pero de última, en el anglo ya hay un común occidental en práctica, o puesto en escena. Pero cuando ya pasas, no sé, al mundo árabe, bueno, a las otras letras. Otra decisión posible. Imagínate que tenés que traducir el Quijote a otra lengua. Tenés un texto del siglo XVII, lo tenés que traducir, poner, no sé, al inglés. ¿Lo traducís ahora? ¿Qué haces? ¿Lo traducís en un inglés del siglo XVII? ¿O lo traducís en un inglés contemporáneo en función de los lectores contemporáneos? De hecho, el Quijote no habría que ya traducirlo a la lengua actual. De castellano a castellano, bueno, castellano esa es otra posibilidad también. Yo hace poco... tiene que ver con la adaptación. Hace un año leí El Lazarillo de Tormes y encontré cosas que decís, ¿qué carajo está diciendo acá? No sabía de qué idioma estaba hablando por un momento. Bueno, ahí tenés como decisiones posibles. Recontra, traducir de castellano a castellano. Hay un muy buen libro que se llama Edición Bilingüe, que es una poeta argentina que se llama Silvana Francetti. Ella es del sur. Ahora vive acá hace un tiempo, pero es traductora alemana, traductora de varias lenguas. Y lo que hizo fue un libro en el que escribió 2 versiones de cada poema en castellano. O sea, ella misma traducía sus poemas del castellano al castellano. O sea, escribió una versión y después escribe una levemente distinta. Y está muy interesante eso también. Otro ejemplo, vos agarrás la traducción de... Hace poco leímos en la escuela Rebelión en la Granja, con los pequeños. Mirá. Y había... Un nene trajo un pibe de 13 años. Pero puso una traducción, que era el libro que tenía, pero conseguimos otro en PDF. Y él ya tenía el libro.
Entonces, bueno, ya está. Él propuso leerlo, todos dijeron que sí, y conseguimos otra versión, no la que él tenía. Y lo que pasaba es que, ponele, cuando él leía, tenía otra versión, entonces todos teníamos que ir leyendo el texto en castellano y el texto de él, y ir viendo, poder seguirlo más o menos a partir de una diferencia rotunda, y era del inglés al castellano, y dos obras que tienen, son de los 50, o sea, tampoco es tanta distancia. Y eso, eran traducciones totalmente distintas del mismo texto. Eso también es, no, es un universo espectacular. Algún día tenemos que traer a un traductor de poesía acá. Por lo general hay, bueno, sí, si conoces, yo no conozco, claramente va a ser tu tarea. Sí, sí. Por lo general, igual cuando hay traducciones se pone en el idioma original y la traducción. Y Me acuerdo, ediciones la Divina Comedia viene así. También escuchaba hace poco... en una novela no lo puedes hacer. Pensá que se queda un ladrillo inconmensurable. Totalmente. Hablaban de lo que fue las reuniones de la primera junta de gobierno, o de la Revolución de Mayo, mejor dicho, y comentaban que en qué idioma se hablaba, o en qué lenguaje se hablaba. ¿En el siglo XIX? Claro, en 1810. Y decían que seguramente era un idioma, hoy por hoy, para nosotros poco comprensible, en cuanto a que la forma que tiene de hablar el argentino hoy es producto del afluente inmigratorio que hubo, y que era un lenguaje más parecido en lo que es la tonada, a lo que es el catalán. Después, bueno, la charla se iba para otros lados, obviamente, pero bueno. Ah, ok. ¿Viste? Sí, bueno, sin estar atravesado por el tono italiano. Claro, el tono sí, italiano. seguro. Que de hecho ya buscás los 90 con hoy y ya hay una diferencia. Ya se fue como apelmazando un poco la italianidad. Pero muy interesante los giros que puede dar el lenguaje. Ahora lo vamos a poder saber, de ahora en más. Va a haber registros. En 100 años va a haber registro del habla de esta época. Como... Por eso es tan importante la literatura en el siglo XIX. El Martín Fierro, ponerle para la gauchesca. O sea, finalmente el único registro posible, aunque no sea claramente es una construcción, es de cómo se podía llegar a hablar en el campo en el siglo XIX, es la literatura. Hay una entrevista, espero no equivocarme porque esto va a quedar para la posteridad. Si no me equivoco, es Alberdi, le va a hacer una entrevista a Saint Martin en Francia y describe su voz al empezar la entrevista. Y la describe como una voz de tono plateado. ¿Qué habrá querido decir? Nosotros nunca lo vamos a poder escuchar a San Martín, pero ese es el tono o el... Una voz plateada es espectacular. Si no me equivoco, es plateado el término. Lo voy a buscar para la próxima, que será el lunes que viene con la presencia de Pamela Neme. Pamela Neme la semana que viene. Me acuerdo de un poema de memoria que habla un poco de esto, de la voz. Decilo y... Son 5 versos. Bueno, decilo y nos vamos a ir acomodando porque vemos una tanda, estamos repasados. ¿Qué hacemos? Vamos a esa tandita y volvemos. Dale. Dice acá el muchacho el poema que, le doy para adelante, que recuerda de memoria. ¿De quién es? De Ferreira Goulart, un poeta nordestino brasileño. El poema dice lo siguiente. Se llama Una voz. Su voz, cuando canta, me recuerda a un pájaro, pero no me recuerda a un pájaro cantando. Su voz, cuando canta, me recuerda a un pájaro volando. Muchas gracias. Con un pequeño bis, agradeciendo ese otro aplauso espontáneo y generoso. Había un poeta chino llamado Li Po en el siglo IV después de Cristo, que dicen que mientras recitaba sus finos poemas jugaba con 3 perlas o con 3 migas, ¿no? Me gustaría recordar la poesía, sí. Decía así: tomo una botella de vino y me voy a beberla entre las flores. Siempre somos 3, contando a mi sombra y a mi amiga la luna. Cuando canto,
la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Pero me gusta el final de la poesía, que quizás algún televidente no lo ha pescado por tratar de descubrir mi efecto. ¿Para qué descubrir? Vivan la ilusión. Como hago yo a veces. Dice así la poesía, y miren qué cierto es esto. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Escúchela bien. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Gracias, señor. Gracias a todos. Ha sido un gusto estar. Gracias.